El profesor de inglés en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la UNED, Francisco Javier Sánchez Verdejo, de Valdepeñas, ha sido designado director de formación en la Organización Mundial del Enoturismo, que agrupa a las principales potencias vitivinícolas del planeta y persigue desarrollar la industria del turismo derivada del vino. Abrimos hoy programa hablando con Javier Verdejo. Entrevistamos además al catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan Blánquez. Es el autor del proyecto del parque, del centro de interpretación, mejor dicho, del Cerro de las Cabezas, que nos desvela los detalles de la arqueología no invasiva ya practicada en este recinto arqueológico y lo que supondrá esa subvención de casi 3 millones de euros otorgada al Ayuntamiento de Valdepeñas desde el Estado para desarrollar y digitalizar el parque arqueológico. Conocemos hoy además, no se lo pierdan, a un veterano del ballet flamenco en nuestro país, Candy Román Reyes, que ha participado en distintas películas y espectáculos de escena junto a Antonio Gades y bajo la dirección de Carlos Saura, y que ha elegido Valdepeñas como residencia tras de su retiro. Y asistimos por último a la velada literaria en el Trebolar, una iniciativa privada de mecenazgo en apoyo de la narrativa en nuestra localidad. Iniciamos hoy Conecta con Valdepeñas y les proponemos una hora de información y de entretenimiento. Francisco Javier Sánchez Verdejo Pérez es un valdepeñero, licenciado y doctor en Filología Inglesa, es profesor tutor de los estudios del grado de Estudios de Inglés en el Centro Provincial asociado a la UNED con sede en Valdepeñas, y acaba de ser nombrado, designado director de programas formativos de la Organización Mundial del Enoturismo. Le saludamos, Javier Sánchez Verdejo. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias a ti, Julián, y a Televaldepeñas por invitarme. Vamos a ver, empaque tiene el nombre, el cargo, director de programas formativos de la Organización Mundial del Enoturismo. Háblanos de esta entidad, dónde reside, a qué se dedica, un poco todos los detalles. Perfecto. Bueno, pues como todos sabemos y estamos en una tierra de vinos, pues el enoturismo es uno de los motores, o se pretende que sea uno de los motores. Y bueno, pues todos los países que se dedican o que tienen intereses en este campo tienen sus asociaciones nacionales. Y esas asociaciones, evidentemente también la tenemos en España, confluyen o se han agrupado en una organización mundial, que es a la que tú te has referido, que engloba a todos estos países y que bueno, tiene diversos fines. Y en concreto, para el que a mí me han propuesto, es para coordinar las acciones formativas de todos estos países. Ellos han detectado estas necesidades dentro del campo del enoturismo y por lo que sé hasta ahora todavía no se había llevado nada a cabo. Y por tanto, cuando me propusieron integrarme, la idea es esa, la idea es coordinar los distintos programas formativos de cada país. Si tenemos que destacar a 4 potencias a nivel vitivinícola mundial, tenemos que destacar a España junto con Francia e Italia dentro de Europa y a Estados Unidos. ¿Son estos 4 países quienes realmente abanderan esta Organización Mundial del Enoturismo o al tener como origen el mundo del vino, pero dedicarse a la faceta turística del vino, los líderes son otros? Bueno, tenemos la suerte de que el presidente de la Organización Mundial del Enoturismo es un español. Por tanto, con independencia, como dices tú, de que hay una serie de países más potentes en Europa, que los has mencionado tú, probablemente Australia, que también tiene una gran producción de vino. Chile. Exactamente, Chile en Sudamérica, Estados Unidos. Claro, ellos todavía no he tenido la primera reunión con ellos, pero entiendo que son los que la abanderan, pero como te decía, creo que tenemos la suerte de que el presidente de la Organización Mundial del Enoturismo es también un español. Y por tanto, entiendo que la sensibilidad es mayor. Te avalan una trayectoria importante, larga, diversa en la organización y en participación en congresos internacionales, conferencias,
eventos de todo tipo. ¿Por qué te postulaste para este cargo? ¿O únicamente te lo propusieron? Exactamente. En este tipo de entidades no es que tú te postules, sino que ellos te buscan. De hecho, aprovecho para contarte que cuando me propusieron entrar en esta organización, yo les expresé abiertamente que, bueno, mis conocimientos del enoturismo no van más allá de lo que podemos conocer todos estando en una región vitivinícola como es La Mancha y en concreto Valdepeñas. Me dejaron claro que no era tanto necesario los conocimientos enoturísticos como la capacidad de coordinar a los distintos países y las distintas acciones formativas. Pero sí, evidentemente, como tú apuntabas, este tipo de cargos no es tanto que tú te postules o que tú puedas expresar tu interés, sino que, bueno, pues te buscan. Pero sí que, como comentábamos en la pregunta, tienes detrás de ti una trayectoria diversa, amplia, intensa en la participación y en la coordinación de eventos de carácter internacional. Efectivamente, cuando yo hablé con el presidente, él ya conocía mi currículum. Entonces me dijo que una de las razones por las que se habían fijado en mí era porque, bueno, pues modestamente pensaban que podía contribuir, y ya te digo que le expresé que yo estaba, ¿vale?, que estaba a su disposición, pero en la parte formativa, que es lo que conozco, que el resto, bueno, pues como todo en la vida se irá aprendiendo. Te va a tocar una de las prioridades de esta entidad de la Organización Mundial del Enoturismo, que es desarrollar, articular un plan integral de formación en enoturismo. ¿Cuáles van a ser los ejes fundamentales de esta estrategia formativa tan necesaria en una parcela donde, empecemos por nosotros, hay mucho, por Valdepeñas, hay mucho que aprender? Sí, y hay mucho trabajo por hacer, porque como te decía y como ya me han trasladado los responsables a nivel mundial, no existen actividades formativas ad hoc, preparadas. Sí que es verdad que en sus distintas reuniones ellos expresan la necesidad de tener formación, pero por lo que me han dicho, bueno, pues muchas veces se queda ahí en esa y no dan el paso más, bueno, probablemente pues porque desconocen. En ese sentido, la idea que en principio tenemos es trabajar en distintos ejes. Por un lado, detectar cuáles son las necesidades que tienen las asociaciones nacionales de cada país y, más aún, los socios individuales o las entidades que están adheridas a nivel nacional, pues bien sean bodegas, empresas de enoturismo. Entonces, por un lado, detectar esas necesidades y darles formación. Por otro lado, ya estamos hablando con algunas universidades para poder dar formación y que esa formación venga avalada por pues, entidades del máximo nivel académico, que son las universidades. Y a partir de ahí, probablemente tampoco estaría de más dar formación bueno, pues a la ciudadanía en general, a cualquier persona que quiera adentrarse dentro del mundo del enoturismo. Tanto profesionales como usuarios. Exactamente. Los profesionales probablemente irían más en el campo que hemos dicho de las entidades, pero sí, yo creo que los usuarios también precisan, bueno, pues probablemente, no sé si la palabra es formación, pero desde luego sí, difusión y divulgación. Decimos que hay mucho que aprender en el ámbito corto, en una región o una comarca vitivinícola como Valdepeñas, pero obviamente no se parte tampoco de cero. Un propietario de un alojamiento rural importante, destacado en Valdepeñas, nos comentaba en una entrevista, en un reportaje que hacíamos recientemente, que le estaba sorprendiendo, tras la puesta en marcha de su alojamiento rural, la cantidad de gente que se traslada a Valdepeñas a disfrutar del enoturismo, a visitar bodegas, a visitar... estamos en las notas del vino ahora. Es decir, hay multitud de actividades que en Valdepeñas son emergentes y algunas ya consolidadas. ¿Tendrás algún tipo de dedicación en el ámbito local, aprovechando pues eso?
Bueno, que está donde estás en Valdepeñas. Obviamente, no te voy a negar que desde que se produjo esta noticia han contactado conmigo diversas entidades, bueno, pues a nivel regional y a nivel nacional, porque me comentaba una compañera tuya de un medio nacional que la noticia que se estaba divulgando era que habían propuesto a una persona de España para incorporarse. Entonces, claro, el hecho de que yo esté en España y más concretamente en La Mancha y por supuesto en Valdepeñas, las acciones que podamos llevar a cabo aquí o en colaboración con las distintas entidades de Valdepeñas, por supuesto que tenemos que aprovechar ese empuje. Además, como tú muy bien decías, aquí tenemos iniciativas que me parecen muy interesantes. Tú hablabas ahora mismo que estamos finalizando las notas del vino, que creo que es una propuesta pues muy interesante, porque en el fondo lo que estás haciendo es vinculando arte y vino, que también es un arte. Y por tanto creo que nos podemos beneficiar o se pueden beneficiar distintos sectores, que es lo que pretendemos en el fondo. ¿Te va a suponer desempeñar esta responsabilidad alguna renuncia o vas a poder compaginar todas tus dedicaciones? Sí, en principio esto no es un puesto de trabajo como tal, no tengo que renunciar a nada, sino que me dejaron claro que sería pues eso, la colaboración, porque principalmente va a ser vía online, puesto que voy a trabajar con responsables de distintos países. Por tanto, yo seguiré ubicado aquí, radicado aquí y trabajando desde aquí. ¿Cuáles van a ser las primeras dedicaciones? Lo primero que vas a hacer, ¿cómo vas a debutar en el cargo? ¿Qué tienes en tu agenda más inmediato? Pues lo más inmediato que tenemos es una reunión precisamente con todos los coordinadores a nivel internacional. Yo intuyo que ya tendrá que ser a partir que termine el verano, salvo que me digan lo contrario, para primera toma de contacto, conocernos, que ellos me trasladen esas necesidades y yo trasladarles pues estas ideas iniciales que acabo de compartir contigo y con todos los espectadores, y a partir de ahí empezar a trabajar diseñando las líneas prioritarias. Francisco Javier Sánchez Verdejo Pérez, profesor de inglés en la UNED, valdepeñero, muy querido, muy conocido. Felicitamos a la organización por haber aceptado, a ti por haber aceptado, y te deseamos toda suerte de aciertos en tu dedicación, en tu nueva faceta. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Bien, Juan, habida cuenta de que lo que grabemos se va a emitir el lunes próximo, ¿cuáles son esos avances en la investigación del santuario que se van a trasladar a los visitantes, a los participantes de esta visita? Bueno, lo que queremos hacer hoy es los protagonistas de un proyecto de investigación nacional, un tipo de investigación que se llama I+D+I, Investigación, Desarrollo e Innovación. Llevamos 2 años, ahora vamos a hacer ya el tercero y una prórroga del cuarto, donde estamos aplicando de manera sistemática sistemas no habituales en la investigación arqueológica. Somos arqueólogos y, por ejemplo, estamos apuntando una investigación que es no invasiva, es decir, no retirar tierra para, sin retirarla, saber lo que hay debajo. Es una línea de investigación inédita, sistemáticamente acometida en este proyecto. De tal manera que algo tan importante en el Cerro de las Cabezas como es, por ejemplo, el urbanismo, pues no hace falta excavar, quitar la tierra, consolidar, por lo cual apuntamos a una sostenibilidad. Sin quitar nada, sin quitar la tierra, vemos el urbanismo. Entonces, ese sistema de arqueología no invasiva es lo que se está desarrollando en Europa y un poquito más tarde en España como algo habitual. Eso no invalida la excavación tradicional de tierra, pero en vez de ir excavando a ver si te encuentras un santuario o a ver si te encuentras un templo, justamente como sacas las calles, los umbrales de las puertas, los tamaños de las casas, vemos cuáles son casas tradicionales, cuándo son edificios especiales. Por lo cual la arqueología invasiva, no invasiva, es muy sostenible porque ahorra mucho mantenimiento y permite luego hacer invasivas en puntos que son realmente importantes. Eso es una novedad. Otra es la aplicación de una línea ya muy bien asentada en España, pero que en el Cerro se había desarrollado menos, porque han hecho otras muy buenas investigaciones, pero no esa, y es la arqueología de la arquitectura. Es decir, el urbanismo, la arquitectura, es un lenguaje de poder, y este mundo, el mundo ibérico, es una cultura donde ya la arquitectura tiene ese mismo lenguaje, y entonces un poco aprender
a leer la idea de que la religión, la política, están presentes en las piedras. Entonces, que la gente no vea piedras o muros, sino que vea, por ejemplo, el concepto de puerta de la ciudad, que se acometerá en su momento una restauración más fuerte, con una pequeña y autorizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reintegración, para que la gente vea cómo la puerta todavía hoy sintetiza el poder político y el poder religioso. Entonces, la puerta sur, que está aquí nada más entrar en el yacimiento, es un magnífico ejemplo de cómo la puerta va teniendo diferentes fases a lo largo de los siglos y siempre con la constante de que el poder se manifiesta en ello. Pensar en Madrid, la puerta de Alcalá, la muralla ya no existe, es una cerca, nunca fue una muralla, pero la puerta, el rey Carlos III sintetiza el poder de la corte construyendo la puerta de Alcalá, tan relacionada con Valdepeñas. Los vinos de Valdepeñas entraban por la puerta de Alcalá. Entonces, la arqueología y la arquitectura da una mirada diferente a la habitual, que es detectar, intuir por la propia materialidad de la arquitectura, poder, religión, relaciones sociales, etc. Bueno, usted conoce este recinto pues como pocas personas y han pasado ya muchos años sin que hayan crecido la parte excavada. ¿Ha dejado de ser interesante el que hacer emerger más estructuras físicamente o a corto o a medio y largo plazo esto va a ser posible? No, a largo plazo se seguirá excavando. Lo que pasa que hay que dar cuenta es una operación quirúrgica dura 1 hora, pero la recuperación del paciente dura a veces 1 mes. Pues igual, la excavación es quizás la parte más rápida de la investigación. Se dice que para cada mes de excavación hay 4 o 5 meses de laboratorio. Aquí ha habido muchos años de una excavación muy intensa y ahora exige una labor profunda de mantenimiento, restauración y sobre todo de puesta en valor. Hay hoy día, en el siglo XXI, estamos en el año 24, nuevos parámetros de los conceptos, tenemos una nueva visión de los bienes culturales. La sociedad ya no solamente quiere visitar el yacimiento, quiere entenderlo, quiere disfrutarlo. Y hay tecnologías, como por ejemplo la realidad virtual, como por ejemplo los pares digitales, que permiten recorrer el yacimiento y verlo en parte reconstruido. Estamos en esa fase, en que la gente entienda lo mejor posible todo lo que se ha excavado. Es decir, arreglemos del todo la casa, que a Dios gracias ha hecho mucha labor de mantenimiento y de conservación, hagámoslo más comprensible mientras vamos preparando nuevas excavaciones físicas. Pero sí hay proyectos a corto o medio plazo de nuevas excavaciones, pero es importante tener la casa comprendida antes de ampliar la casa. Por eso va por delante ahora la arqueología no invasiva, para cuando se invada quitando tierra, ir a problemas concretos que enriquezcan más lo que ya es el Cerro de las Cabezas, que es un parque arqueológico. Y bien, aprovechamos, este recurso se va a beneficiar de una inversión próxima a los 3 millones de euros, concedida por el Ministerio de Industria y Turismo, y son fondos europeos. Eso obedece a un proyecto que ya está hecho, se aprueba el proyecto y se financia. De las partes de ese proyecto, ¿cuáles destacaría como más importantes? Bueno, lo que os comentaba hasta ahora es el proyecto que está haciéndose a través de un proyecto nacional, I+D. El que me hablas ahora es un proyecto de la Comunidad Europea, de fondos europeos, Next Generation, que en efecto va a suponer otro salto cualitativo. Eso, por ejemplo, va a ser la completa digitalización del cerro. ¿Qué entendemos por completa digitalización? Pues que la informática al servicio del ciudadano va a tener 3 lecturas, antes de venir al parque arqueológico, durante el parque arqueológico y después del parque arqueológico. Por ejemplo, lo que hemos definido en el proyecto y que Europa ha aprobado, y con muy buena puntuación, por cierto, porque aparte del dinero es qué puntos sacas, qué puntaje, ¿no? Y es de los mejor puntuados de los dados. Y creo que se pidieron más de 900, o sea que yo creo que es un éxito también de la ciudadanía y del ayuntamiento, porque estas cosas no son casuales. Pero viniendo al tema que me preguntabas, la informatización completa quiere decir que previo a venir a una visita, ya a través de páginas web del ayuntamiento, el visitante, el colegio, el grupo de amigos podrá bajarse información, hacer visitas virtuales que le preparan o coge información de lo que luego va a ver. Es pues una informatización previa. Luego hay una informatización concebida en el proyecto que es presencial, que uno cuando venga aquí verá con realidad aumentada los edificios cómo crecen, con realidad virtual cómo eran todos los cuartos, con sus tablets, con sus teléfonos y con puntos científicos de descanso, con sombra, con agua, donde verá con más calidad todavía que en una tablet realidad aumentada. Y luego es una informatización a futuro, a posteriori,
porque luego que se fomentarán las redes sociales dentro de esa misma página. Eso es lo que concebimos como esas visiones circulares de la economía, de la sociedad. La informatización va a ser antes, durante y después, y por tanto es circular. Y eso genera muchísimo gusto en el placer de la visita y fomentar las relaciones sociales a posteriori. Es decir, es un poco como generar una familia de amigos del yacimiento. Eso es una de las visiones. Luego cuidar la autosuficiencia energética, el concepto de recogida de basuras circular, que es una infraestructura que no es tan lucida como la arqueológica, pero que nos sitúa de igual a igual en los yacimientos europeos. Otra de las cosas que se va a hacer es terminar toda la restauración pendiente de lo mucho que se ha hecho, pues terminar ya los últimos sectores. Y luego aprovechar la investigación para dar una visión diferente. Está aprobado en el proyecto, por ejemplo, un santuario, reconstruirlo con los criterios actuales europeos, no completo, pero sí levantar algunos de los muros, porque es un santuario que no tiene paralelos en toda la meseta. Es un elemento realmente excepcional dentro de lo que es el complejo del Cerro de las Cabezas. Luego el propio jardín, que es uno, yo creo, de los 2 mejores que tiene Valdepeñas, aunque esté a 8 kilómetros, pero eso no es nada. Este jardín se va a patrimonializar. Se va a crear un arqueódromo donde los niños tendrán un espacio para entender la realidad adaptada a su lenguaje, justamente aquí en el jardín. Queremos que el parque arqueológico sea una atracción no solamente de carácter puramente arqueológico, sino también botánico, paisajístico y social. De lo cual eso puede triplicar, cuatriplicar el número de visitantes, porque habrá diferentes necesidades cubiertas o gustos a dar a la gente. Puede ir una familia, unos entrar al yacimiento, otros quedarse en el jardín patrimonializado, otros participar en actividades pedagógicas. Toda esa diversidad convierte al parque arqueológico en lo que es un parque europeo. Muy agradecido. A vosotros. Valdepeñas, La Mancha en general, pero en concreto y de manera muy especial Valdepeñas, es tierra de cultura, tierra de arte y de artistas. Y recientemente a nuestra ciudad se ha incorporado uno nuevo. Se trata de Candy Román Reyes. Él es bailarín vinculado al flamenco, con una larguísima trayectoria que a ustedes, como me ha pasado a mí, nos va a dejar perplejos. Este señor, Candy Román Reyes, que es vecino de Valdepeñas, ha actuado nada más y nada menos que con Antonio Gades, ha sido dirigido por Antonio Saura, ha trabajado con Manuela Vargas, con Mario Maya, como digo, con Antonio Gades. Son palabras muy mayores en el ámbito de la escena, vinculado al arte flamenco, a la danza y al ballet flamenco. Ahora, en la conversación que vamos a tener con él, vamos a hablar de títulos que a ustedes le van a resultar absolutamente familiares. Candy Román, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Televaldepeñas. Muchas gracias, aquí estamos. Vamos a ver, como decimos, usted en su trayectoria, digamos, más sobresaliente, que es larga, pero en su trayectoria, en sus etapas más álgidas, ha trabajado con un director español por excelencia como es Carlos Saura, El amor brujo, Fuente Ovejuna, Carmen. Ajá. Estamos hablando de montajes años 80 y 90. Sí. ¿Qué recuerda de esa etapa con Carlos Saura y con Antonio Gades, que es uno de los iconos, de los grandes iconos del arte flamenco, del baile flamenco en nuestro país? Bueno, como recuerdos, todos muy positivos, la verdad, porque bueno, tener la oportunidad de estar al lado de estos personajes siempre te inyectan pues una parte importante de teatro y de calidad, sobre todo calidad, ¿no? Hombre, con Antonio fueron muchos años. Yo empecé la primera vez en el año 68, antes de hacer inclusive el servicio militar. Ajá. Sí, eso fue la primera vez que él me descubrió. Yo estaba haciendo el verano por la Costa Brava y bueno, coincidimos en un sitio, me vio bailar. Yo estaba bailando en esa época con La Singla y cuando regresé a Madrid, pues tenía un aviso para verme con él y tal, cosa que lógicamente me llenó de satisfacción y de alegría, ¿no? Y a partir de entonces, pues bueno, muchos trabajos, pues con él, muchos años,
también entrando y saliendo, no constantemente, ¿no? Porque también tenía ofertas con el Ballet Nacional y bueno, también he trabajado ahí con José Antonio mucho tiempo, haciendo por ejemplo el Don Juan también, y después con Luis Balaguer hicimos el teatro también de Los Tarantos, en un régimen de cooperativa, ¿no? Que por curiosidad, lo último que hice ahora en Barcelona, han vuelto a ser Los Tarantos como musical, ¿no? Donde yo hacía el papel de el camisón. ¿No? Usted es oriundo de Madrid, sí, y pertenece a una saga familiar muy vinculada al arte, a la escena, sí, y al ámbito del flamenco. Háblenos un poco de lo que le precede. Mi familia toda eran artistas, ellos provenían de Granada, de un pueblecito muy pequeño, Padul, y lógicamente tuvieron que emigrar a Madrid, que era donde todo el flamenco se movía en esos años, ¿no? Entonces ellos se asentaron en Madrid, yo nací en Madrid y mi escuela pues fue el patio de mi casa, ¿no? Es como la herencia familiar que recibes realmente como una forma natural, ¿no? Yo no tuve profesores, los profesores que tuve más tarde fue en el propio escenario. O sea, de alguna manera creo que la parte más importante de mi trayectoria ha sido el ser autodidacta, ¿no? Ajá. Vemos, podemos ver, sobre todo en YouTube, también en Facebook algo, pero sobre todo en YouTube, parte de sus actuaciones en teatro, en cine, que nos van a sorprender o nos van a refrescar la memoria. El amor brujo con Carlos Saura en 1986, donde compartía elenco con Cristina Hoyos, con Antonio Gades, como decimos, y con una actriz recordada de los años 90, que era Laura del Sol. Ustedes se van a acordar de ella. En Fuentevejuna interpretó nada menos que al Comendador, en 1984, y esto le define, se autodefine como bailarín de carácter, es decir, ese perfil de personaje que encarna pues uno de los pilares fuertes, contundentes de los repartos. Háblenos un poco de esa vertiente suya. Sobre el bailarín de carácter. Bueno, es un paso que afortunadamente yo pude dar, no lo dan todos los primeros bailarines, pues algunos por condición física, otros por apetencia y otros, bueno, porque no surge tampoco la oportunidad. Yo en este caso tuve la suerte de haber hecho algo de teatro, que claro, como complemento era muy importante, ¿no? Entonces, a partir de unos años, comencé a hacer trabajos de carácter, ¿no? Como bailarín de carácter, donde, bueno, la exigencia dancística pues no es tan fuerte, ¿no? Ya se aminora un poquito y se complementa con esa parte actoral, ¿no? En Fuentevejuna el trabajo del Comendador fue un trabajo realmente apasionante en cuanto al trabajo con Antonio, ¿no? Antonio ahí me permitió poder colaborar mucho porque eran muchos años juntos, ya nos conocíamos. Yo sabía lo que él quería y él sabía lo que me podía pedir, ¿no? Había una gran comunicación. Y entonces ahí hubo una gran parte donde Antonio pues simplemente me acotaba cosas, ¿no? Y el resto me dejaba que yo fuese un poco, bueno, a mi aire, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que incluyera un poco mi parte personal, ¿no? Que a él pues le satisfacía, le gustaba, y bueno, y se quedó en ello, ¿no? Se quedó así. El trabajo del Comendador es un trabajo muy bonito, muy dramático, y donde no es que bailes demasiado, pero sí puntualmente lo que interpretas es de muchísima intensidad, ¿no? Entonces, claro, era un papel muy apetecible, era un caramelo. Funciona la contundencia, el empaque, la presencia. Claro, también influye, porque lógicamente, bueno, pues no todo el mundo en el mundo de la danza, pues no madura de la misma manera, ¿no?
Hay gente que sí, ¿no? Por supuesto, como yo. Mucha gente, en Fuentovejuna, por ejemplo, Juan Quintero, que era un hombre también, un bailador ya mayor y tal, de peso, pues interpretaba al alcalde, por ejemplo, ¿no? Pero claro, es que su físico ya de por sí regalaba ese 50%. Y yo también, quizás, por mis facciones, por cosas que mi físico daba un porcentaje ya muy elevado del personaje, digamos, canalla del comendador. La genética y el cuidado Sí. de ese perfil físico ya es el trabajo en un 50%, el resto es la vena artística. Claro, claro, porque Antonio además en esa parte era bastante exigente, él tenía una norma muy bonita, ¿no? A mí me gustaba mucho, teatral. Él, como él decía, en parado me tienes que regalar el 50% del personaje, ¿no? Que eso pues era una filosofía con el teatro que a mí me ha parecido siempre muy acertada. No valía cualquiera, ¿no? Para hacer determinados trabajos. Tú tenías que darle, si eras un galán, tenías que darle el papel de galán en parado. La academia ayuda, pero no lo hace todo. No, no, la academia es una parte más de formación, nada más, ¿no? Que hay que hacerla, ¿no? Que no todos la hacemos, ¿no? Porque ya te digo que yo en mi caso particular he sido y sigo siendo autodidacta, ¿no? Quizás porque el seno de mi familia, de donde provenía, pues de todas esas cosas, esas riquezas y esos atrevimientos me los daba, ¿no? Un poco atrevido. Descubrimos a Candy Román Reyes, bailarín, a Candy Román, actor, y ahora, la tercera pata del banco artístico, al Candy Román, pintor, pintor figurativo, pintor surrealista. ¿Quién descubre a quién? ¿La pintura, Candy, o Candy la pintura? ¿Cómo recurres a ello? Leo que desde que tienes uso de razón dibujas. Sí, esto nace desde, bueno, los primeros años, cuando empiezo en el colegio, muy niño, 7, 8 años quizás, que los sábados había dibujo. Y yo de repente pues descubro el lápiz, descubro el trazo, y a partir de ahí, bueno, la curiosidad me lleva a mantener una comunión, primero con el dibujo, y más tarde, pues lógicamente por tendencia, pues la pintura, ¿no? Es algo que yo he llevado, digamos, a caballo, ¿no? Entre lo que ha sido la danza como forma y medio de vida, de alguna manera, aunque me apetecía muchísimo hacerla, que duda cabe, ¿no? Pero la pintura era esa parte íntima que uno realmente, mira, yo tengo para mi pintura, yo pinto para mis paredes. Nunca he sido un pintor de estar en exposiciones, en galerías y estas cosas, porque ese es otro mundo muy distinto, ¿no? Y al que hay que dedicarle muchísimo tiempo, ¿no? Cosa que yo en principio no tenía, yo tenía que dedicarme a la danza. Y la pintura, bueno, pues ahí está, almacenada, que es algo que, bueno, se basa exclusivamente en la apetencia personal, ¿no? Es una necesidad, ¿no? Como ahora, ya con mis años y todo eso, a ver, yo soy un artista muy atrevido, y lo he sido toda mi vida, ¿no? Porque creo que en el atrevimiento está el hallazgo de los tesoros, ¿no? La audacia es una de las cualidades de todo claro, artista. Uno debe de ser atrevido y no plantearse si eres bueno o si eres malo, ¿no? Sino donde está el gusto y el placer de hacer cosas, ¿no? Ahora, en esta época de mi vida, por un poco por influencia de mis hijos y tal, que de repente me dijeron, papá, ¿por qué no nos cuentas un poco tu vida? ¿No? Porque, claro, ellos, hay una parte de mí que no la conocen en profundidad, porque claro, yo salía de mi casa y salía para una tournée de 6 meses, inclusive en una ocasión 11 meses, con la maleta viajando por el mundo. Entonces hay muchas cosas que ellos pues las desconocen. Entonces me han inducido un poco, dice, ¿por qué no escribes tu biografía? ¿No?
Hombre, tampoco es que me parezca una cosa muy interesante como para... Pero bueno, el haber estado rodando por el mundo y poder tener, por ejemplo, con mi afición hacia la pintura, pues claro, yo he tenido la oportunidad que me brindaba el viajar por todo el mundo, el asistir y el poder ir a todas las pinacotecas, digamos, del mundo. No todas, algunas habrá quedado, pero las más importantes sí, ¿no? Entonces, pues ahora me estoy atreviendo un poco con esa parte que te digo de un poco de atrevido a sentirme escritor, ¿no? Y entonces estoy intentando hacer una biografía, pues bueno, que sea un poco también divertida, ¿no? Narrarlo sin inventar demasiadas cosas, que no hace falta, porque hay magro como para poder contar muchas anécdotas, muchos años de anécdotas curiosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, desde la niñez, que también fue muy curiosa, porque el aprender en el patio de mi casa junto a mi familia, pues bueno, no todo el mundo tiene la oportunidad, ¿no? Hombre, hay otra gente que no son artistas, tienen mucho arte, pero por ejemplo, el hijo del zapatero aprende a hacer zapatos, que es un arte, pero lo aprende de familia, ¿no? Yo en este caso aprendí a bailar por soleá, por alegría, a definir bien los cantes, a entenderlos, y todo eso, pues claro, hay una parte de la niñez muy bonita, porque nosotros hubo una época que vivíamos en el centro de Madrid, pero mi padre pues tuvo la oportunidad de comprar un terrenito en Arturo Soria, en la Ciudad Lineal, y hacer una casita más independiente, ¿no? Con su patio, su jardincito, y en fin. ¿Y qué pasaba? Que ahí no estábamos ya en el centro de la ciudad, estábamos rodeados de pinos, e inclusive pues como anécdota, la leche no se iba al supermercado, pasaba todas las mañanas un carro con la lechera vendiendo leche, o bajaba Balbino, el pastor, con su rebaño de ovejas por la puerta de mi casa, ¿no? Y todo eso, pues claro, te da la oportunidad de vivir una niñez muy en el campo, muy con la naturaleza, ¿no? Y claro, eso también a uno pues le fascina, porque no es como estar en la ciudad, que lo más original que veías era un coche, ¿no? O un semáforo, pero en el campo pues tenías la oportunidad de ver muchas cosas, como era encontrar un nido de gorriones, ¿no? Y entonces todas esas pequeñas cosas, en la parte de la niñez, creo que en el libro, bueno, la biografía, son muy divertidas, ¿no? Son muy divertidas. Y luego el descubrir poco a poco el mundo de la danza, luego las casualidades, porque esto es como todo, ¿no? Si tienes la oportunidad de que, como me pasó a mí, alguien como Antonio Gades se fija en ti y te da la oportunidad de estar con él, pues hombre, ha sido uno de los grandes ballets que hemos tenido en España, por no decir el mejor, en mi época, de los mejores, ¿no? Y claro, todo eso, pues son circunstancias que se dan, que te permiten darle la vuelta al mundo. Candy con Y, Candy con Y, lo subrayo porque ustedes lo van a buscar en redes sociales, sobre todo en Instagram, en YouTube, lo están viendo, lo están escuchando en Televaldepeñas, una trayectoria vital cuando menos interesante y digna de descubrir. Ya nos está adelantando su biografía. Y ahora le tenemos en Valdepeñas. Candy, ¿por qué Valdepeñas? Bueno, porque a veces la vida es curiosa. Cuando uno ya prácticamente, digamos, se jubila un poco también, ¿no?, del escenario, porque hay un cierto cansancio y agotamiento, ya no solo por lo físico, sino mental, ¿no? Llega un momento en que uno tiene la necesidad, sobre todo, de plantear otras cosas, ¿no? Digamos que yo me planteé que una parte de mi vida, quizás por el amor dedicado durante tantos años, desde aquel colegio de Cáldava, ¿no?, con 6 o 7 años, donde yo descubro el trazo del lápiz en el dibujo y todas esas cosas, yo he intentado que la pintura y el dibujo formen parte de mí, ¿no?,
muy profunda. Entonces hay algo también de honestidad con él que creo que le debía unos años de dedicarme plenamente a ello, ¿no? Dejar un poco las botas, el escenario y bueno, hacer un intento, por lo menos de dedicarle un tiempo, bueno, digamos, más intenso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que de hecho ha habido algunas de las historias que he podido hacer donde han sido realmente muy gratificantes. Allá, mira, yo estuve en Almería viviendo un tiempo y allí tenía un amigo que en un momento dado en su casa tenía un membrillero, ¿no? Más o menos de unos 70 de altura. Entonces yo me enamoré de ese árbol porque era precioso. No era muy grande, pero era muy fructífero. Entonces cuando llegaba el momento del fruto, daba como 30 o 40 membrillos maravillosos. Yo me quedé tan enamorado que me planteé dibujarlo. Entonces lo encajé a tamaño natural, 1,70 por 1,20. Y la historia bonita viene ahora, para realizar ese dibujo. Fueron 4 meses y medio sin salir del estudio. O sea, un poco, pues quizás como podría hacerlo un japonés o un chino, ¿no? Con esa intensidad, ¿no? Y estuve 4 meses y medio prácticamente desde la mañana muy temprano, me despertaba ya con ganas, desayunaba mirando ya el dibujo y a veces llegaba a las 5, las 6 de la madrugada del otro día. Eso durante 4 meses y medio. Y claro, es una pieza que creo que está en Instagram, que es el membrillero, que es un trabajo que yo le debía al dibujo, ¿sabes? Poderte dar ese gustazo de levantarte y pensar solo en dibujar, ¿no? No pensar en otras cosas. Candy, por lo poco que he podido documentar esta entrevista, igual tengo que introducir un matiz. He hablado de pintor. Sí. Quizás sea más exacto decir dibujante. Bueno, quizás sea más dibujante que pintor. Pintor también. El brochazo me gusta. Y el color también, que duda cabe. Pero creo que muchas veces el dibujo me puede, ¿no? Me puede en formas. Me encuentro muy cómodo en él, ¿no? Pintar es que es más exigente. Por ejemplo, cuando yo viajaba con las compañías, o bien Antonio, o bien el Ballet Nacional, o otra cualquiera, ¿no? Pues cuando yo terminaba en el teatro, yo iba al hotel, ¿no? Y yo en el hotel trabajaba, dibujaba, ¿no? Todos los días. Yo he dibujado todos los días de mi vida. Y bailando por el mundo, cuando iba al hotel todas las noches, yo le dedicaba unas cuantas horas, ¿no? A dibujar. Por eso digo, porque era más complicado. Hay alguna historia por ahí, en Alemania, en Hamburgo, que en aquella euforia de querer pintar y dibujar y todo, pues cargué con material y tal, y llegué a Hamburgo, y llegamos al hotel, por hacértelo muy breve, ¿no? Entonces yo llegué a la habitación y lo primero que hice fue hacer espacio en la habitación, correr la cama para un rincón con la mesita de noche, para poner mi caballete y tal, y no sé qué. Me voy al teatro, trabajo, y cuando vuelvo, la mucama había cogido mi caballete y lo había puesto en un rincón y había vuelto a poner la cama y la mesita en su sitio. Esta historia duró prácticamente 7 o 8 días. Los últimos días, en el juego, ella ponía y yo quitaba, ¿no? En ese juego, los últimos días, yo la cama la puse haciendo el pino, apoyada contra la pared y la mesita encima, ¿sabes? Porque ya era como una guerra. Entonces, cuando ya terminamos, ese día que hicimos las maletas, yo coloqué la cama, hice la cama, puse la mesita en su de noche en su sitio, y entonces le dibujé en un pliego grande una rosa roja y se la dejé encima de la cama dedicada. Cuando bajamos al hall para ir al aeropuerto,
apareció la mucama, una alemana, ¿sabes? De esas, bien... Una valquiria. Bien fornida, y preguntando por mi nombre. Levanté la mano y vino y me dijo, que me lo tradujo el traductor que teníamos, que había sido la semana más divertida que había tenido Ya lo creo. en 20 años de trabajar en el hotel. Nos dimos 2 besos, salió a la puerta para despedirnos cuando nos íbamos en el autocar para el aeropuerto. Una historia preciosa. Pues preciosa como esta conversación, si me lo permiten. Bien, pues le tenemos en Valdepeñas, no es artista de paso, ya le hemos adoptado. Recuerdo que mi primera conversación con él, que él me la recordó hace días, fue exponiendo, teniendo un acercamiento, una jornada de compartir con pintores de artes, un colectivo que ustedes conocen bien. Así que, Candy, Román Reyes, pues esperamos hablar muchas más veces delante de la cámara. Claro que sí. Y nuestra más cordial y acogedora bienvenida a Valdepeñas. Muchas gracias. Bien, Trini, edición número... Edición número 11. ¿Qué dirías del el nivel de participación, tanto en número de autores y autoras, como de la calidad de los textos? Este año ha sido más del doble que el año pasado. La calidad, la verdad, es que cada vez mejor. Además han venido de varios puntos. Bueno, claro, yo solamente sé los premiados, ¿no? Porque evidentemente las plecas no las puedo saber. Pero ha habido 2 menciones honoríficas, una de ellas cuyo autor es de Ermua y otro de Zaragoza. O sea que ya vamos ampliando. Y sí, la calidad, bueno. ¿Sabemos los componentes del jurado? Los componentes del jurado, sí. Juan José Guardia Polaino, Aurora Gómez Campos y yo que actúo como secretaria con voz pero sin voto, como portavoz y coordinadora de Cruz de Lectura, que llevamos leídos en común 117 libros. Bien, José Lillo, no sé si era la primera vez que entrabas a participar o eso es secreto de sumario. Yo, por supuesto, es la primera vez. Yo no me he presentado nunca a ningún certamen literario, nada de eso, y tú sabes que mis actividades son otras. Pero escribir sí, siempre he estado escribiendo, he tenido cosas, siempre tengo cosas, pero para mí. Entonces me animaron a presentar y presenté un pequeño relato y han acordado de premiármelo. Háblanos de ese texto. Bueno, pues se titula El niño, el viejo y los grillos. Y entonces es una peripecia de un niño pequeño, es un niño especial, y entonces pues le ocurren varias cosas que a continuación relataré porque es un relato muy sencillo y muy corto. ¿Admite publicación? Te estoy haciendo una propuesta. Publicación tendrá que ver los patrocinadores, que digo yo que la propiedad intelectual quedará con ellos, pero vamos, por mi parte no hay inconveniente. Bien, por aquí tenemos a la autora del segundo premio, del texto premiado con el segundo premio. ¿Qué nos puede decir de tu trabajo? ¿Cómo te llamas en primer lugar? Celia del Carmen, y bueno, mi texto está relacionado con el arte, ya que este año he estado estudiando Historia del Arte, y pues está inspirado en uno de los autores que he estado estudiando, en sus cuadros, porque pues me apasiona el arte y dije, ¿por qué no? Y pues de ahí ha nacido mi texto. ¿La genética influye en tu ánimo o en tu inquietud para escribir? A ver, la genética no lo sé, sí es cierto que claro, al estar rodeada de literatura, pues sí es cierto que he estado desde pequeña muy animada a leer, a escribir, entonces la genética no lo sé, pero obviamente ha influido, estar rodeada de lectura. ¿Tienes proyectos en mente relacionados con la creación literaria, con el relato? A ver, de momento no, de momento lo que voy a hacer es empezar la universidad y quién sabe si cuando empiece la universidad me informe más, empiece con mi carrera, pues quién sabe si en un futuro, pero actualmente no, de momento no. Y vamos por aquí a conocer al autor del premio temático relacionado con medio ambiente y agricultura. Háblanos también de tu texto. Bueno, y en primer lugar, dinos tu nombre. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Galán y bueno, yo he escrito un texto relacionado con un tema que está ahora muy candente, como son las tierras raras, y bueno, pues
lo que quería un poco es como una especie de metáfora, digamos, entre lo que ahora entendemos el concepto de tierras raras, pero también un poco explicar lo que son estas tierras nuestras, que para alguien de fuera pues también podría denominarlas como tierras raras, sin comprender un poco el contexto que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues gira un poco en torno a eso. ¿Es un texto con ánimo literario o con ánimo reivindicativo, o ambos? Pues yo creo que cuando te pones a escribir y un tema que, bueno, pues que como he dicho antes, pues está ahora en boca de todos, pues al final siempre intentas dejar algo, ¿no? Dejar un pozo y bueno, ya que la gente pues tome sus propias conclusiones. ¿Es la primera vez que concurrías o eres asiduo de este premio? No, conocía el certamen, pero la verdad es que es la primera vez que participo y bueno, lo hice por el tema de agricultura, pues bueno, porque se me ocurrió este tema, pero reconozco que es muy difícil escribir sobre un tema como este y bueno, pues he tenido la suerte de que al jurado le ha gustado mi escrito y bueno, me ha concedido el premio. Estoy muy agradecido. Alfonso viene nada más y nada menos que de Ermua. ¿Vienes a propósito o estás aquí de vacaciones? Bueno, estoy pasando aquí unos días, pero normalmente vivo en Ermua y algún que otro mes pues venimos aquí a pasar la temporadita, vamos. Tu trabajo tiene una mención, está en el área temática de medio ambiente, entiendo. ¿Cuál es el tema y explícanos un poco cuál es el contenido? Un poco fantástico, porque es precisamente con la luz que tenemos, el sol reflejando en las cepas, eso crea un ambiente especial y ese ambiente especial lo he aprovechado para meter una historia que cuenta cómo mi abuelo iba en bicicleta todas las tardes a su finca y en fin, y eso es una expresión que a mí me quedó de toda la vida. Y que todavía muchas veces cojo la bicicleta y sigo también dándole vueltas por la viña. He escrito la narración que he escrito se llama Una extraña caja metálica, y esa extraña caja metálica pues lo develaré cuando lea el contenido. El contenido lo develaré luego cuando lo lea. Y bueno, parece que al jurado le ha gustado y me parece muy interesante. Es un poquito fantástica, pero va un poco con la realidad, el medio ambiente y la fantasía. Muchísimas gracias. Pues nada. ¡Oh, Hermes! El de los pies ligeros. ¿Qué nuevas me traes del mundo mundial y mundanero? Traigo a vuestra presencia a don Francisco Nieva, que ha pretendido ser escritor como vos. Dice que sois como su padre, y le habéis descubierto el placer de vivir feliz, imaginando historias peregrinas, feliz en la soledad y el aislamiento. Se lo debe todo. Después de ver a los 7 años vuestros espumosos entremeses, puestos en escena por Federico García Lorca. Lorca, ese chico tan alegre que me encuentro de vez en cuando, siempre junto al río. Todo lo que le gusta se lo lleva al río. Me gusta encontrarme con ese Federico, que inventa coplas como nunca se han oído en castellano. Todavía promete más de lo que da, que ya es mucho. Con él se goza de una paz risueña, evocando a todos los duendes de Andalucía. No olvidéis a Federico, don Miguel. Pero volved a mí vuestros ojos, porque ya he cumplido 91 años el pasado diciembre. Eso no es edad para mí, que vivo en la eternidad. Pues a eso es a lo que voy, don Miguel de mi alma. Quisiera saber qué vida lleváis en la eternidad y si no os parece aburrida. Todo lo contrario. La eternidad es una totalidad múltiple y en ella hay entretenimiento para un buen rato. Solo con contar con alguna precisión que está pasando a vuestro alrededor. Seréis novelista preclaro, como Balzac, Dickens. ¿Y vos, que todo lo sabéis? ¿Qué os parecen mis trabajos? ¿Qué haces lo que puedes por estar a la altura de los más grandes?
Buenas intenciones no te faltan. Decís, don Paquito, que mis sainetes fueron la base de vuestra dedicación al teatro. ¿Verdad? Nada menos que a los 7 años. Aquellos entremeses nunca fueron conocidos en su tiempo. Y vos los descubristeis a los 7 años. Sí. Y me sirvieron de patrón y regla para escribir después. Y aún he de revelaros un dato curioso. Aquí hay un barrio que se llama de la Quimera, lleno de bodegones y tabernas, donde los autores y sus personajes se celebran mutuamente. Así como mi bella Dulcinea y Ana Karenina, muy interesados por el alma de Christian Dior, que las está enseñando a andar con tacones de aguja. Se beben refrescos de viento del este y se consumen pastelillos de las 1001 noche. Allí celebramos las juergas blancas del otro mundo. Hay pues un barrio de perdición imaginario. Bueno es saberlo y consuelo para los mortales. La promesa de que no se van a aburrir tras su muerte. Y dígame, don Miguel, ¿hay putas aquí? Haylas en todo el mundo. Putas y brujas. Y el regimiento de los quemados por la Inquisición. No falta nadie aquí. Hasta políticos españoles, desesperados de no poder gastar tras de su muerte tanto dinero acumulado. Eso no impide que hasta me visite la Virgen María. Un día se me presentó en compañía de Teresa de Jesús. Venimos, mi amiga Teresa y yo, a que nos cuentes algunos chistes de sacristía, que se pueden contar sin escandalizar a nadie. Bueno. Tú eres el gran especialista. Podéis decir que en el otro mundo alterno, hasta con la Virgen María. ¿Y qué sabéis de mí, que me considero vuestro nieto? Que yo puse los pies en vuestra casa familiar de Valdepeñas, heredada por vuestra madre de sus tías abuelas, Teresa y Josefa Cejudo. Pues del doctor Cejudo era a la sazón aquella casa, eclesiástico, erudito y buen poeta. Gran amigo mío, al que cité devotamente en mi libro El viaje al Parnaso. También era Cejudo buen amigo de ese torbellino de Lope de Vega, invitado y agasajado por él en aquella vastísima mansión. Y también Lope, en la Galatea, le citó en una silva muy enrevesada y gongorina.